para este año. ¿Cuántos saben cuál es la palabra? ¿Sí? Bueno, hay como 4 que ya la saben. Eso vamos bien, ¿no? Bueno, decía el que está al lado tuyo, si no lo sabés, decíselo, si no lo sabés, ahora lo vas a saber, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma cuando uno no sabe? Enterándose. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Verso 15. Segundo libro de la Biblia, verso 15. Y acá, para ver un poquitito el contexto histórico de esta palabra, usted va a ver un pueblo. ¿Qué vamos a ver? Un pueblo con necesidad. ¿Qué tenía el pueblo? ¿Se parece a nosotros o no? Amén. Frente tenían un imposible y detrás tenían aquellos que querían sus vidas y no dejarlos salir, ¿no? Y se asemeja tanto a nosotros. Yo veo esto y digo, qué parecido que hay, ¿no? Cuánta similitud que hay en cada una de nuestras vidas. Hay un enemigo que constantemente quiere devorarnos y quiere llevarnos. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba como esclavizado. Tenían que servirlo a ese famoso faraón y se parecía a nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántos estaban esclavizados? Todos, ¿no? Y aún decíamos, yo hago lo que quiero, y era mentira, porque éramos marionetas del mismo Satanás. Muchos aferrados a la angustia, al dolor, a la depresión, a la tristeza, al cigarrillo, al alcohol, a las drogas. ¿Cuántas cosas el enemigo nos manejaba con esos hilos invisibles? Esa falta de perdón. ¿Cuántas situaciones dentro nuestro que había? Ahora, el Señor nos trajo libertad y hoy vamos a celebrar esa libertad. La Santa Cena lo que trae a nuestra memoria, ¿qué es? Lo que hizo Jesucristo, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Dice, hagan esto en memoria de mí, recuerden lo que yo hice por ustedes. Y aquí vemos un pueblo donde detrás el enemigo quería volverlos a esclavizar y por delante tenían un imposible. Y ellos estaban como un sanguchito, y me dio hambre, mira, hablando de sanguchito. Ellos estaban en el medio como esa feta de fiambre, o como ese patty, o ese pedacito de carne, o ese pedacito, no sé, lo que usted le ponga adentro del sándwich. ¿A cuánto le gustan los sándwiches? ¿Le gustan los sándwiches? Mire que somos poquitos, ¿eh? Se nos nota, ¿no? Y estaban en el medio, y el otro día me enteré que era entre la espalda. ¿Espada o espada de espada? Ah, y la pared. Yo me quería quedar en la espalda y la pared. Ah, también puede ser como el caballo el otro día que lo maté. Así que puede llegar a ser. Y estaban en el medio, detrás querían venir a esclavizarlos y el que no quería iba a ser muerto. Y por delante ese mar, lo imposible. Y eso lo llevamos a nuestras vidas, donde un enemigo, donde dice Pablo, el pecado que nos asedia constantemente y viene con pensamientos, con recuerdos, con situaciones donde quiere que nuestro corazón vuelva a retroceder y a estar esclavo. Yo siempre he contado que yo fumaba muchísimo. Yo fumaba 3 atados de cigarrillo. No me ve, ¿no? Fumando. Yo tampoco. Y usted sabe que yo entro a esa iglesia y yo salí y no fumé nunca más. Tuve un encuentro tan fuerte con el Señor. Pero muchas veces pasaba por lugares, hoy ya no, ya van casi 30 años. Y pasaba por lugares donde estaba ese olor a cigarrillo y me producía como cierto gusto. Porque el enemigo quería volver a esclavizarme. A veces cuando hay situaciones
cuando el Señor te ha sacado de la tristeza, de la depresión, de la angustia, hay situaciones que a veces quieren volver a envolverte en eso. Porque el enemigo sigue golpeando las puertas, dice que nos asedia. ¿Qué significa asedia? Que quiere volver a tomarnos, nos persigue, quiere volver a subyugar nuestras vidas. Y por delante tenemos el imposible, tenemos ese mar para cruzar, donde quizás no vemos soluciones en la vida, en la familia. Usted va a ver personas que quizás tienen una crisis en el hogar, en el matrimonio, y vuelven nuevamente o a la droga o al alcohol. ¿Por qué? Porque el pecado quiere volver, el enemigo quiere volver a cautivarlos, ¿me comprende? Y delante que está lo imposible, y no puedo solucionar este problema. ¿Y cómo hago? Y me fumo un cigarrillo. Y no puedo solucionar este problema porque este mar es muy grande, ¿qué hago? Y me vuelvo a esclavizar. Vuelvo a tener angustia, rencor, dolor. Y usted sabe que el Señor, diga conmigo, es perfecto. ¿Cuántos me dicen amén? Usted sabe que Dios es perfecto. Y Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, y lo hizo tan hermoso. Mira el que está lo tuyo y decir, este es un piropo espiritual. Dios nos hizo perfectos, aunque nosotros nos vemos tan imperfectos. Por eso usted va a ver qué es lo que hace el mundo, ¿no? Se pone las pestañas, se saca las pestañas, se pone los bigotes, se saca los bigotes. Las mujeres ya, claro, ya no saben qué hacer, se ponen a... Y se quieren sacar de acá y de acá y de acá. Dios te hizo perfecto. Usted sabe que yo peleaba siempre con las canas. Por supuesto que me ganaron. Y yo siempre peleé con las canas. Yo desde los 14 años tenía la edad de mi hijo y tenía ya el pelo gris. Y cuando comencé el camino del Señor empecé a entender algo que Dios me había hecho de esta forma. Y ahí pude aceptarme a mí mismo. Ahí pude entender que a Dios no se le escapa nada. Y solo Dios sabrá por qué. Entonces Dios hizo al hombre perfecto, pero mire a sus pies. Mire los pies. ¿Para dónde apuntan sus pies? Para adelante. En esa perfección que el Señor ha hecho el hombre para que pueda caminar hacia adelante, no hacia atrás. Por eso el libro de Hebreos 10:35 dice que si nosotros retrocedemos, no lo agradamos a Dios. Y allí dice, nosotros no somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos. Y Dios da una palabra para el pueblo en medio de una Argentina en una crisis tremenda. Bendita es nuestra tierra y donde necesita a Dios. No me levante su mano, pero un consejo que le puedo dar como pastor, decirle que está a tu lado un consejo. No te quejes más de tu nación, comenzá a orar. En vez de quejarnos por los gobernantes, oremos para que Dios ponga gobernantes. En vez de quejarnos por esta economía, oremos para que Dios tome el control de la economía. Es más fácil quejarse que presentar nuestras quejas a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces estamos acostumbrados a quejarnos, nos quejamos del esposo, nos quejamos de la esposa, nos quejamos de los hijos. ¿Y por qué no oramos? Si es el único que puede cambiar las cosas. Y usted va a ver el pueblo acá que comenzó a quejarse. ¿Qué hacemos acá? Dice. No había, ahí en Egipto no había lugar sepulcro, no había cementerio para morir, que nos trajiste hasta acá. Y el Señor no quiere la muerte, el Señor no te rescató de las tinieblas para que retrocedas. El Señor no nos sacó para que nuestras vidas vuelvan a la antigüedad. Dios nos ha sacado para un futuro, para una mejor, se puede llegar a decir, tierra que tenemos por delante. El tema pasa por nuestra voluntad. Por eso el texto 15 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. ¿Por qué estamos allí diciendo, Señor, Señor?
Si nosotros lo único que tenemos que hacer es avanzar, creer en sus promesas, abrazarnos de su palabra, ir a la oración, golpear el lugar correcto. ¿Y por qué? Porque eso será lo que va a sustentar su vida y mi vida. Dígame un fuerte amén. Pero nos metemos y nos quejamos y nos enojamos y nos rebelamos. Y es donde el enemigo aprovecha para volver a jalarnos hacia atrás. Entonces volvemos nuevamente con pensamientos, situaciones y desviaciones del corazón, donde el Señor dice, ¿por qué están clamando? ¿Por qué no avanzan? Si yo le di los piecitos para que vayan para adelante, pero es algo imposible. Señor, no vemos nada hacia adelante. Aún los pronosticadores dicen que va a ser peor. Pero mientras esté el Señor en el trono, todo estará bien. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Mientras nuestro Padre Celestial esté en el trono, todo estará bien. Tendríamos que estar alarmados, turbados, confundidos. Si Dios no sería más Dios. Si estaríamos en mano de otro que no sea nuestro Padre Celestial. Entonces Dios nos sacó de una esclavitud, pero no para que vivamos una vida de esclavos, sino para que avancemos hacia adelante, creyendo en sus palabras y en sus promesas. Usted sabe que el hombre es el único que retrocede, y retrocede de su posición. Y aún creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Dios nos llama. El otro día, no sé si fue el domingo, creo que fue el domingo, y le decía que Dios cuando nos da una palabra, ¿qué hace? ¿Se vuelve para atrás? No. Por eso es Dios, es Dios. Entonces, muchas personas, Dios nos da una palabra y el otro día da otra palabra. Entonces, ¿qué tenemos? Un Dios bilingüe. Si Dios te dio una palabra, aferrate a esa palabra. Hay una hermosa palabra que dice, tú y toda tu casa, ¿qué va a ser? Ahora, sinceramente, amado hermano, yo miro la familia y realmente uno tiene que tener mucha fe. ¿Vas a traer salvación a esto? ¿Pero qué dijo el Señor? Van a ser salvos. Uno ve allí cómo se mueven, qué es lo que hacen, la dualidad del corazón, la mentira, la indiferencia, el rechazo. Y uno dice, Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿Y usted cree que Dios se puede equivocar? No. Entonces mira al que está al lado tuyo y decirle, ¿habrá salvación en tu casa? Seguro, decirle, pero con firmeza. Amén. Va a haber salvación. Dijo un político, conmigo, ¿se acuerdan de eso los que son jovencitos? Conmigo y sinmigo, decía, ¿no es cierto? El político, las 24 horas del día, las 24 horas de la noche, el Señor va a estar. Amén. Para los que están en la transmisión, esto no, o sea, yo sé que el 24 horas, por supuesto, pero había un político que decía esas cositas así media rara, ¿vio? Entonces, siempre frente a lo imposible, diga conmigo, Dios sale por el milagro. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Sale por qué? Por el milagro. Frente a lo imposible, ¿qué hace Dios? Sale por el milagro. ¿Tiene algún imposible? ¿Cuántos dicen amén? ¿Imposible para nosotros? Claro que sí, pero posible para Dios. Y usted va a ver que frente a ese imposible, Dios sale por el milagro. Y es ahí donde nuestro corazón va a depender absolutamente ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Qué es lo que busca Dios de su pueblo? Que podamos creerle, obedecerle y avanzar en sus propósitos. ¿Cuántos me dicen amén? Yo puse aquí, hay una promesa. Acompáñame al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Verso 20.
esta promesa, ¿quién la hizo? El Señor Jesucristo. Dice, enseñándoles. ¿Qué enseñaba el Señor? Que guarden todas las cosas que les había mandado. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? ¿Nos mandó a retroceder? ¿Nos mandó a tener temor? ¿Nos mandó a dudar? Usted va a ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos habla de esa fe, de creer, de avanzar, de poner la vida, la casa, la familia en las manos de Él, y Él va a hacer. Dice, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, ¿qué dice la palabra? Yo estoy. ¿Quién es el que está con nosotros? Diga conmigo, Jesucristo. Mientras Jesucristo esté con usted, todo va a estar bien. Dice yo, o sea, me gusta, porque Él no dice, bueno, voy a ver si mando, no sé, un angelito que no tenga nada que hacer por acá arriba, alguno medio vaguito que no tenga nada, qué sé yo, que no tenga trabajo, ¿sí? Lo voy a mandar para que a ver si hace algo con ustedes. En primera persona, Jesús dice, yo voy a estar con vos. Yo voy a estar con ustedes. Y eso es lo que a nosotros nos trae seguridad como pueblo, como hijos de un Dios viviente. Que Él está en mi vida, Él está en mi problema, Él está en mi angustia, Él está en mi dolor, Él está en mi fracaso y Él está en mi victoria. Él está. Dice, yo estaré con vosotros. Y yo creo que es un texto para grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Cuando atravesamos situaciones, ¿qué dijo Jesús? Jesús mismo dijo, yo voy a estar. Entonces, si Él va a estar, ¿cómo puede haber algo imposible? Si Él se especializa en los imposibles, dígame un fuerte amén. Entonces dice, yo voy a estar con vos. Y me gusta aquí porque dice la palabra, todos los días. ¿Cuándo? Pero no solamente los domingos, sino dice todos los días. Fíjese la absoluta seguridad de un hijo de Dios cuando entiende y comprende que todos los días está el Señor con nosotros. Lo busques o no lo busques, clames o no clames. ¿Y cuál es la diferencia entonces, pastor? ¿Para qué vamos a venir a orar? ¿Por qué voy a leer la Biblia? La diferencia es que vas a tener las herramientas, las armas para pelear con ese pecado que te asedia. Y no vas a comenzar a quejarte, ni a enojarte, ni a reclamarle al Señor cuando veas los imposibles. Él da una promesa, dice, no clamen a mí porque yo estoy diciendo que voy a estar con vos todos los días de tu vida, por siempre y para siempre. Él está con nosotros, digamos un gran amén. Dice, hasta el fin del mundo. ¿Y por qué dijo hasta el fin del mundo? Porque después seremos arrebatados en gloria y estaremos por siempre y para siempre. Dele un gran aplauso al Dios de gloria. Amén. Entonces, una promesa de Jesús no es que el Señor dijo, voy a enviar algo, fíjense cómo pueden zafar, hagan lo mejor posible. No, Él dice, yo voy a estar con vos. Aún en los momentos donde nadie entiende tu corazón, en los momentos donde ya no tenés más fuerzas para seguir hacia adelante, en los momentos donde mirás al costado y estás más solo que Kung Fu. En esos momentos tan duros de la vida, Él dice, yo voy a estar con vos. Dígame un gran amén. Yo puse aquí, lo podemos ver, ¿sí? Y puse algunos nombres, no vamos a buscar los textos porque se nos va mucho la hora. Lo podemos ver con Lázaro. Él le dio vida en medio de esa necesidad. La hija de Jairo, Él hizo ese milagro sobre la hija de Jairo. ¿Cuántos lo recuerdan? La mujer de flujo de sangre. Podemos hablar del gadareno, los leprosos. Fíjese que frente a cada dificultad, frente a cada necesidad
Y frente a cada adversidad, Jesucristo salió para hacer un milagro. Y si Él salió en la antigüedad, ¿usted cree que no lo hará hoy? ¿Usted cree que el Señor no está con su familia, no está con sus hijos? ¿El Señor cree que aún aquellos diagnósticos médicos el Señor no está al tanto? Dice, yo voy a ir. Y Él siempre ha salido al encuentro de toda esta gente. Cuando hablamos de Lázaro, Él salió al encuentro de Lázaro, Él fue a buscarlo. Después vamos a leer un texto ahí donde el Señor dice, ¿a dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Mira al que está al lado tuyo y decirle, ¿dónde está tu Lázaro? ¿Cuál era la particularidad de Lázaro? Que estaba como y bien muerto. Pero Jesús le dice, ¿dónde lo pusiste? Porque a veces nosotros lo dejamos tan oculto. A veces no queremos volver a eso. A veces necesitamos el milagro, pero lo escondemos. Y lo primero que le dijo Jesús es, ¿a dónde pusiste? Lo podemos hablar con la hija de Jairo. Jesús salió al encuentro. Cuando hablamos de la mujer de flujo de sangre, Jesús sale al encuentro. Cuando hablamos del gadareno, esa persona que estaba oprimida por demonios, estaba allí en los sepulcros y era algo tremendo lo que sucedía sobre su vida, Jesús sale al encuentro. Entonces usted va a ver que distintas facetas del hombre, distintas necesidades del hombre, Jesús siempre sale al encuentro. Por eso es que Cristo ha salido al encuentro de tu vida. Dígame un fuerte amén. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, con esa cara Él salió al encuentro tuyo. Amén. Entonces, cada una de esas historias de vida nos deja una gran enseñanza, que no importa cuán grande sea el imposible, porque dice la palabra que al que cree, vamos a buscarlo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 23. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 23. ¿Lo ha encontrado? Jesús dice, si puedes creer. Y yo creo que la gran antesala para un milagro es esto, es poder creer. Siempre hablamos muchas veces creemos en un Jesucristo histórico, pero no creemos en un Jesucristo actual, real, vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque hemos vivido, hemos caminado en esa historia de Jesús, en una religiosidad. Y cuando el Señor vuelve a hablarnos una vez más, que no clamemos, sino que creamos. Fíjese que a cada uno de estos personajes que estamos aquí, ¿qué le pedía a Cristo? Que le crean. Cuando muere la hija de Jairo, ¿qué le dice? Quédate tranquilo que tu hija duerme. Pero Jairo estaba desesperado. ¿Cuántos han tenido un hijo enfermo? Y en medio de esa desesperación no sabemos qué hacer. Y aunque seamos cristianos, nos entra la duda, el temor, porque somos normales. Y este varón, este papá, con tanto dolor, y venía y encima le dijeron, mirá que tu hija ya se murió, ya está, listo. No molestes más al maestro. La mujer de flujo de sangre había perdido todo. Y lo único que le quedaba era lo más grande, que era Cristo. Buscar un milagro de Cristo. Y esto nos lleva a nuestras vidas, que muchas veces lo intentamos todo con nuestras fuerzas. Y terminamos agotados. Dice que esta mujer no tenía más fuerza, había gastado todo su dinero, ya
era la última, vio como dicen en el mundo, se jugó la última carta. No tenía más posibilidad. Porque ella dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, es lo último que me queda. Es poner todo lo que tengo, ese granito de mostaza. Si tan solo puedo tocar el bordecito, yo sé que voy a ser sana. Por eso el texto dice, al que cree, al que cree, al que cree. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando volvemos nuevamente al texto del libro de Éxodo, el pueblo no estaba creyendo. El pueblo solamente veía una realidad. Y cuando nosotros vemos la realidad, nuestra fe se deteriora. Y es ahí donde comienza la queja, el enojo, la murmuración y todo lo que ya sabemos. Hay personas que dicen, yo estaba mejor antes de venir a la iglesia. Yo digo a veces, no tienen noción de lo que están hablando, no tienen conciencia. Porque antes estabas destinado a la muerte, hoy estás destinado a la vida. Y podés tener mil problemas, pero dice que Él va a estar con vos todos los días hasta el fin. Podés tener mil problemas, pero sabés que Él mismo dice, yo voy a estar con vos, yo voy a estar con vos. Y si Cristo está con vos, nada hay imposible. Entonces volvemos nuevamente. El gran secreto es si puedes creer. ¿Qué le pide a Dios al pueblo? 3 cosas tan importantes: creer, confiar y obedecer. Son las 3 grandes batallas que tenemos nosotros como hijos de Dios. Constantemente el enemigo quiere que nosotros no le creamos, que no obedezcamos y que una y otra vez no confiemos. Entonces el Señor trabaja, como venimos hablando, en el corazón nuestro para que nuestras vidas puedan aferrarse, que no hay nada fuera de Él. ¿Amén? ¿Amén? Y yo les conté una historia aquí en el libro de Génesis. Acompáñame, capítulo 21. Libro de Génesis, capítulo 21, verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndola sobre sus hombros. Y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y se echó al muchacho. Quiero ir rápido y se me traba la lengua, ¿vio? No puedo hacer 2 cosas: comer chicle y caminar, me di cuenta de eso. Así. Dice acá, ¿no es cierto? Ya me perdí. Usted me hace perder a mí. Y le faltó el agua del odre y la echó el muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y, ¿qué hizo? Lloró. ¿Y qué pasa cuando hay alguien con necesidad? ¿Qué hace Dios? ¿Se hace el oso? Vio que aquellos que cuando uno le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Acá tenés trabajo y se van para el otro lado, ¿no? El trabajo lo tenés en Berazategui y se va a Capital. Uy, me confundí de micro, ¿no? ¿Hace eso el Señor? Diga conmigo, no. Dice que oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios, dice que llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? O sea, yo creo que la pregunta habrá sido, me pongo en el lugar del ángel, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Estás re crazy, Agar. ¿Te falta algún tornillito? ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo Dios? ¿Por qué te estás tirada acá?
¿por qué tu hijo lo dejas morir allá? ¿Por qué abandonaste algo que es tuyo? ¿Por qué dejás que el enemigo avance hacia tu vida? Yo puse, Dios provee, diga conmigo, Dios provee. Dios siempre proveerá. Y cuando ya no damos más y nuestras fuerzas se han agotado, es ahí donde Dios interviene. Mientras Agar tenía el pancito y la botellita de agua que le dio el Abraham, porque la Sara estaba enojadísima con eso. El Abraham le dio la botellita de agua y el pancito y se fueron. Y mientras tenía el agüita, de paso, espera un cachito. Mientras tenía el agüita y el pancito, nadie tiene un sanguchito por ahí, no. Y tenía el pancito para comer, estaba todo bien. ¿Se acordó de Dios? No. Porque estaba todo bien. Fíjese algo. Cuando se nos acaban los recursos naturales, ahí comenzamos a clamar por un milagro. Por eso yo la semana pasada le decía que en el desierto es el lugar donde tenemos el encuentro con Dios. Mientras tenemos todo, podemos ser hasta religiosos. Podemos ir a la iglesia para quitar la conciencia o saber que es el lugar de paz. Porque usted sabe que podemos venir aquí y salimos renovados. Pero tenemos el trabajo seguro, tenemos quizás un poquitito de platita, no mucha, pero tenemos la casita, tenemos la familia, tenemos. Pero cuando comienza a escasear eso, cuando comienza tu salud a corromperse, a romperse, cuando comenzás a tener problemas en el hogar, cuando ves que tus hijos se alejan, cuando ves que las cosas no están saliendo bien, cuando se te comienzan a cerrar las puertas, es ahí donde comenzamos a clamar. Y el Señor nuevamente vuelve a decir, ¿por qué estás clamando? Avanzá. Avanzá en lo que ya sabés que tenés que hacer. ¿Y qué tengo que hacer, Dios? Búscalo. 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 Volvé a entregar tu corazón a Él. Volvé a decirle cuánto lo amás. Volvé a rendir tu vida. Yo jamás me voy a olvidar de ese encuentro que tuve sobre ese altar, donde era un altar grande y yo estaba en un rinconcito solito. Y allí entre lágrimas le dije, Señor, si podés hacer algo bueno conmigo, hacelo. Y yo le puedo llegar a decir que nadie oró por mí, pero algo pasó en mi corazón. Pero muchas veces pasa el tiempo y nos olvidamos, porque seguimos teniendo los recursos. Y a veces necesitamos que esos recursos falten. Como decía el texto, porque el Señor sacó al pueblo, lo sacó para ver si ellos iban a obedecer lo que Dios quería sobre ellos. Entonces nuestro corazón es engañoso y aún creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Hay obreros en la iglesia que a veces se creen que le hacen un favor a Dios viniendo a un culto, sirviendo. Hermano, no estás haciendo un favor a nadie. ¿Sabes por qué? Porque es lo mínimo que tenés que hacer. Y no guardes el talento, porque un día el Señor vendrá y vas a tener que rendir cuenta de tu talento. Si sos músico, si sos portero, donde estés, vas a tener que rendirle cuenta porque no es tuyo, es de Él. Y a veces creemos que tenemos el frasquito del agua y tenemos tanta seguridad. Pero el Señor vuelve a decir, ¿por qué clamás? ¿No te das cuenta que lo que estoy esperando es que te vuelvas a acercar?
Digamos un gran amén. Cuando parece que ya no hay salida y se pierde todo, cuando ya nos resignamos, ya está. Ya está, ya perdí el matrimonio, ya está. Ya perdí esto, ya perdí aquello, ya no hay más diagnóstico, ya está, ese ya está. Fue el que hizo Agar. Pero cuando Dios tiene que cumplir algo sobre tu vida, aún eso que el Señor ha puesto lo va a demandar. Dice que el sueño, el hijo, comenzó a clamar. Porque la mujer ya no tenía más fuerzas. ¿Y cuántas veces ya no tenemos más fuerzas, hermano? ¿Cuántas veces guardamos y ocultamos y queda allí en el corazón? Nos olvidamos de las promesas y nos olvidamos de las palabras, nos olvidamos. Porque somos tan naturales que mientras nos va bien la cosa, vamos bien. Dios no se olvida de vos. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, Dios no se olvida de vos. Amén. Y ahora decirle, con esa cara Dios no se olvida. ¿Cómo se va a olvidar? Se va a olvidar. Vamos un poquitito para atrás. Génesis, capítulo 16. Verso 7. ¿Lo tiene allí? Dice, y le halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto y junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, ¿qué le dijo? Vamos a, yo sé que esto no se debe hacer, pero en vez de Agar vamos a poner nuestro nombre. ¿Qué les parece? ¿Sí? Usted diga su nombre, yo voy a decir el mío. Y le dijo, José, siervo de Saraí, ¿dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? O sea, vos fíjate que aunque las cosas no habían sido correctas, Dios sigue teniendo el propósito. Ay, pastor, pero yo me equivoqué y fallé. Bueno, hermano, arrepentite y vuelve al camino. ¿Usted sabe que el evangelio consiste en eso? Y lo que fallaste, dice la Biblia, no lo hagas más. Es tan sencillo, pero el pecado que nos asedia nos turba constantemente. Y mire lo que le dice el ángel, ¿no? Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte como sumisa, ¿sí? Que tenía que obedecer. Pero bueno, eso es para otro momento. Y le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Señor, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y lo llamarás como nombre Ismael, porque he oído tu aflicción. ¿Sí? Y el verso 12, mirá el que está a lo tuyo y decirle, esto es para vos. Si tiene un varón, dígaselo con toda la fuerza. Y era como era, fiero. Pobrecito, hermano. Habrá tenido que trabajar en la autoestima. Algunos dicen por eso la mamá lo dejó allá tirado porque era tan feo, ¿no? Pero, fíjese, ¿Dios no le había dado una promesa? ¿Qué le dijo a esta mujer? Yo voy a hacer una nación. Yo voy a hacer algo grande. O sea, ¿y por qué se echó a morir? ¿Por qué dejó al pibe tirado? Pensando que Dios se puede olvidar de ese día que salió al encuentro tuyo y mío. ¿Vos crees que Dios se puede olvidar? Dios salió al encuentro de Agar cuando Agar estaba pensando que estaba embarazada. Y el ángel del Señor sale al encuentro para decirle, mirá, vas a tener un hijo
no es la mejor forma de lo que ha sucedido, pero sí vamos a hacer algo. Yo voy a hacer una nación grande de él, lo vas a llamar Ismael. Dios ya tenía el sueño sobre ese hijo. Dios ya tenía los planes sobre la vida de Ismael. Dios ya tenía los planes sobre la vida de Agar. Dios ya tiene los planes sobre tu vida. Dios tenía los planes sobre el pueblo de Israel. Por eso cuando se encontraron en ese momento, el Señor le dice, ¿por qué claman a mí? Si yo le dije a Abraham que los iba a llevar a una tierra tremenda. Si yo le dije que los iba a meter, le digo a Moisés, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque ustedes van a vivir en una abundancia de paz y no de esclavitud, sino de libertad. Pero cuando tenemos las circunstancias, los problemas y las crisis, lo primero que hacemos, queremos volver a recorrer el camino que hemos caminado. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos. No conocemos qué es lo que Dios hará, pero es ahí donde actúa la fe, es donde actúa la esperanza, donde actúa la confianza y la obediencia a la palabra. No sabemos qué es lo que sucederá. Si yo le pregunto a usted, ¿qué ha hecho ayer? Y usted me puede llegar a decir, hice esto, esto y esto, pero ya lo caminó, pero no sabe lo que hará mañana. Porque el mañana le pertenece al Señor. Nuestro futuro y nuestro destino dice que está esculpido en las manos del Rey de Gloria. Dele un fuerte aplauso a Él. Amén. Él es el Dios de poder. Entonces, ¿vos creés que Dios se le puede escapar a tu familia? ¿Vos creés que aún te has equivocado como papá, como mamá, como lo que vos quieras, como esposo, como esposa? ¿Vos creés que eso será un impedimento? No, porque Dios va a cumplir lo que dijo, porque Él cumple sus promesas. El tema está que lo podés hacer o en 20 días o en 40 años. Porque Dios llevaba al pueblo del Señor y en un viaje de 20, 30 días le llevó 40 años. ¿Por qué? Porque su corazón jamás creyeron en la palabra del Señor. Entonces el Señor le dice, ¿por qué están clamando? A Agar le dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Dónde está lo que te hablé? Por eso vuelvo a decir, el Señor no escribe con la mano y borra con el codo lo que ha hablado sobre tu vida. Amén. Amén. La palabra que Él te ha dado no se esconde. Mire en el libro de Jeremías. Capítulo 1. Verso 5. Dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice la palabra? Te conocí. ¿Entra acá en la cabezota? No entra. Aunque algunos tienen la cabeza muy grandota. Tienen para pensar mucho. Pero, ¿cómo hago para comprender? Antes que naciese, vos me conociste. El Señor te conoce el derecho y al revés. El Señor te conoce lo que estás pensando, lo que vas a pensar y lo que vas a hacer. Porque Él es ayer, hoy y por siempre. Por eso es Dios. Y le dice a este Jeremías, que era más o menos medio durazno como nosotros, ah, no, yo no quiero, yo soy chiquito. ¿Qué sos chiquito? Le pegó ahí un estate quieto, le dijo, andá a hacer todo lo que te tengo. Claro, porque si no, ¿a vos quién va a ir? Yo te elegí a vos. No, andá al de al lado. No, para predicar está, no, si vos lo ves como evangeliza. No, hacelo, porque Dios te mandó, Dios te llamó. Entonces a veces creemos que todavía tenemos el control sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros creemos que tenemos el control, es ahí donde viene el quebranto. Es ahí donde nosotros corremos al desierto con la botellita de agua y el pancito. Pero la botellita de agua y el pancito se te van a terminar a menos que dependas de Él. Y cuando alguien depende de Dios, el Señor es una fuente inagotable. Dice que le abrió los ojos. Agar
Y vio allí, pero ¿cómo no lo vio antes? ¿Por qué lo tenía que ver ahora? ¿Cuántas veces no vemos la salida? Pero solamente cuando clamamos y dependemos de Él, el Señor comienza a abrir las puertas. Por eso le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si el Señor ya te dio una palabra, avanza. Mire, con esto, no sé si vamos a terminar, pero sí la vamos a leer. Libro de Salmos, 139. Mientras los hermanos del Ministerio de Alabanza van subiendo. Verso 16. Yo no sé si usted tiene duda de su identidad, pero usted sabe que la palabra nos deja tan claro todas las cosas que el enemigo por años tantas veces ha golpeado nuestra mente. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas, aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Usted sabe que es un salmo de David. Y a Dios no se le escapa nada. Solamente el Señor está esperando que podamos creer, confiar y obedecer. Le dijo a Moisés, ¿por qué clamás? Donde yo te elegí, donde te di una promesa, donde lo mejor está hacia adelante. Solamente tenés que pisar aquello que para vos es imposible. Pero no lo pises teniendo tu botellita de agua. ¿Me comprende? Porque tu botellita de agua se va a terminar. Lo natural se termina. Comienza lo espiritual. El Señor dice, va a venir el tiempo donde los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y la adoración no es la canción, ¿usted sabía? La adoración es el reconocimiento a nuestro Padre. Y en espíritu, ¿por qué? Porque ya no va a haber más careta. Va a ser en verdad. Porque te necesito. Te necesito, Jesús, momento tras momento. Te necesito para mi casa, mi familia, mis hijos. Te necesito para mi trabajo. Te necesito porque todo lo que tengo, sueño o voy a tener o he tenido es tuyo. Esa es adoración. Por eso es que la adoración no es la canción, sino el corazón rendido al Rey de Gloria. Dice que el pueblo de Israel fue sacado ¿para qué? ¿Para qué? Adoren. ¿Y dónde lo tenían que adorar? En un templo hermoso para 150.000 personas, con aire acondicionado, butacas reclinables, que no sean muy... Vamos a tener que cambiar la silla porque son muy duritas. Vamos a poner un almohadoncito. ¿Dónde tenían que adorarlo? ¿En él? ¿En él? ¿En él? Desierto. En el desierto es donde se ven los verdaderos adoradores. Cuando las cosas no salen bien, a menos que agarres al niño, al hijo, al chico y lo dejes tirado y vos te pongas abajo un arbolito diciendo, bueno, pero en el desierto los verdaderos adoradores adoran al Señor en espíritu y en verdad. Póngase de pie y antes de ir a la Santa Cena